Cualquiera sea el desenlace del caso Loan, cualquiera, ya sea que al chico lo secuestraron, lo metieron en una red de trata, lo metieron en una red de prostitución infantil, lo utilizaron para grabar videos, o del otro lado, la nueva hipótesis que en verdad lo atropellaron y le escondieron el cuerpo, cualquiera sea el desenlace, lo que va a quedar en evidencia es que apareció otro feudo en la Argentina, y es la Corrientes del gobernador Gustavo Valdés. ¿Por qué les digo que apareció otro feudo? Y ahora les voy a recordar otros casos de otros gobernadores que quedaron en evidencia por sus manejos de encubrimiento y terminó su vida política. Porque lo único que hay en claro a esta hora, en estos días, después de tantas idas y venidas en el caso Loan, es la actuación de embarrar la cancha, de encubrir, de tirar para un lado y para el otro, que tuvo el poder político en la provincia de Corrientes. Claro, pero el gobernador Valdés, este señor, el gobernador de la provincia de Corrientes, debería recordar el destino de todos estos señores que tengo acá atrás. Vean, vamos a empezar por este. Jorge Capitanich, gobernador del Chaco. Seguramente hubiera ganado las elecciones del año pasado, del 2023, si no hubiera estallado el crimen, la desaparición de Cecilia Stercisovsky. Recuerden el caso. A partir de ese crimen, porque a esta altura nadie duda de que esa chica desaparecida fue asesinada, quedó en evidencia que este gobernador manejaba la provincia como un feudo, donde en ese feudo le daba plata a un clan llamado el Clan Sena, Emerenciano Seda, su esposa y su hijo, que eran los que manejaban, construían casas con plata de la provincia o con plata del Estado Nacional y después no entregaban las hipotecas y se manejaban como si fueran los dueños del lugar, como si fueran los patrones del lugar, como si fueran los dueños de estancia, y tenían camionetas Toyotas compradas al contado, y tenían una chanchería donde se supone que ahí hicieron desaparecer el cadáver de Cecilia. Todo eso en el medio de la campaña electoral. ¿Y qué pasó? Jorge Capitanich perdió las elecciones. Pero si no, piensen en este señor, en Alberto Rodríguez Sá. Hace 2 años, exactamente el mismo día en que desapareció Loan, pero hace 2 años, una niña llamada Guadalupe desapareció de la capital de San Luis, de un barrio que se llama Las 544 Casas. Tenía la misma edad de Loan y desapareció el mismo día. Para los que les gusten las casualidades, ahí la tienen. Guadalupe nunca más apareció. 8 meses después, recién la justicia de San Luis pasó la causa a la justicia federal con la hipótesis de que podía ser una red de trata, pero Guadalupe se esfumó. ¿Qué pasó con Alberto Rodríguez Sá? Perdió las elecciones y se terminó el reinado de los Rodríguez Sá. Es verdad, se peleó con su hermano y su hermano se fue con Claudio Poggi, que ganó por Juntos por el Cambio, pero también se terminó el reinado. Porque son estos crímenes de niños, estos secuestros de pibes, los que hacen estallar los feudos y acaban con la carrera de los gobernadores. Y si no, piensen en este señor, Ramón Saadi. Era el gobernador cuando secuestraron y asesinaron a María Soledad Morales, hace más de 20 años, y negaron. Y ahí también, como en todo crimen de los feudos, está la constante del encubrimiento policial. Acá en el caso de Capitanich no, fue uno de los pocos casos donde no hubo encubrimiento policial, pero no alcanzó. En el caso de Rodríguez Sá, la policía de San Luis actuó tan mal y hacían el mismo circo que hicieron en Corrientes. Y andaban con los palos por los montes, haciendo que rastrillaban. Guadalupe no apareció nunca. En el caso de Catamarca, otro tanto. La policía participó del encubrimiento. Pero si no, piensen en este señor, José Alperovich. Acaba de ser condenado por abuso sexual aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero el crimen de Paulina Levos
lo hubiera llevado también a declarar y lo protegió el fiscal general de Tucumán, un señor que le dicen Pirincho Jiménez, que nunca quiso citarlo a declarar al Alperovich. En cambio, como yo les cuento de estos crímenes y de estos casos de los feudos, los jefes policiales de Alperovich terminaron procesados por encubrimiento. Otra vez, lo mismo, un escándalo, un crimen de una mujer o la desaparición de un niño lleva a que tiemble un feudo. Alperovich había ganado todas las elecciones hasta ese momento y después de ahí se fue, desapareció de la política. Ni sus socios del justicialismo querían estar con él. ¿Y qué decía este señor, Carlos Juárez? En el Santiago del Estero, este señor tenía tanta impunidad que había nombrado como ministro de Seguridad o jefe de policía a un personaje llamado Musa Azar, que terminó condenado por crímenes de lesa humanidad, pero además terminó condenado por el doble crimen de la dársena. 2 chicas fueron llevadas a la quinta de Musa Azar y ahí se la dieron de comer a unos pumas que tenían en una jaula y nunca se encontraron los restos, o apenas se encontró un poco de ADN en las 2 pibas que habían sido secuestradas. Fueron todos crímenes del poder, fueron todos crímenes que revelaron feudos políticos. Y claro, los feudos son transversales, no son solamente del justicialismo. Porque lo que salta a la luz, en el caso Lohan, es el rumor de pueblo o el rumor de la provincia de cómo hay turismo sexual, cómo llevan a chicas y las meten en los campos con consentimiento, sin consentimiento, para hacer fiestitas, orgías, y si son pibes, y si son menores, y dale que va. Esto es lo que salta en el caso de Lohan, y salta también el encubrimiento, igual que en los otros casos, donde terminaron procesados policías por encubrimiento. Acá también hay un policía procesado por encubrimiento, que es el comisario Walter Maciel. El comisario Walter Maciel, uno puede decir, che, ¿y qué tiene que ver? Es un simple comisario de una ciudad de 9 de julio. Es una pieza importante del encubrimiento. Y yo les voy a contar la historia del comisario Walter Maciel. O mejor dicho, la prehistoria antes de que saltara todo esto. Ahora, el testimonio de Laudelina, que es el testimonio de estos días, la tía de Lohan, lo favorece porque a Maciel, los fiscales, cuando pasaron la causa a la justicia federal, decían, nos plantaron el botín, y se lo atribuían a Maciel, el mismo comisario que anduvo apretando y diciendo que iba a haber citaciones de la fiscalía para todos aquellos que declararan a los canales de televisión nacional. El hombre daba entrevistas diciendo que bueno, que no había que hacer amarillismo y todas esas cosas. Bueno, ahora está preso acusado de encubrimiento, pero si Laudelina dice ahora en esta declaración medio estrambótica, que todavía no se ha podido comprobar nada, dice que a ella el botín que ella planta, ahora reconoce que ella lo planta, que ella es la que lo encuentra y lo sube a su Facebook, el botín de Lohan, que se lo dio en verdad, se lo dieron Pérez y Caiaba, las personas a quien ella acusa de haber atropellado a Lohan. Después vamos a analizar todo eso. De esa manera, ¿quién zafa? El comisario Maciel. Pero yo le decía, repasemos un poco la prehistoria del comisario Maciel y acá van a entender quién lo protege. Maciel estaba a cargo de un destacamento de algo que se llama PRIAR en Corrientes, que sería como la división antirrobo de ganado, anticuatrerismo. ¿Sí? En esa dirección de anticuatrerismo, se ve que el hombre, mucho no... Bueno, tenía otras ocupaciones, porque ahí violó a una mujer, a una suboficial. Diana Jardín era una suboficial que lo denunció a Maciel por haberla violado. Les ahorro los detalles de la violación porque son tremendos, una violencia tremenda. ¿Qué pasó con la denuncia de Diana Jardín? A Maciel lo sobreseyeron. A la chica la despidieron. La echaron. ¿Sí? La chica vive en Curuzucuatiá, está muerta de miedo. La que no está muerta de miedo, directamente está muerta, es la periodista que denunció al comisario Maciel.
por las violaciones, y que es esta mujer. Esta mujer, Griselda Blanco, fue la periodista que denunció al comisario Maciel. Y lo denunciaba, creo que tengo un link de una de las denuncias de ella, y ahora van a escuchar también qué pasó con el crimen de esta mujer. Dijeron primero que la mató su pareja. A su pareja lo metieron preso, después lo soltaron. Después metieron preso a un empresario que decían que tenía una relación con ella, y ese todavía quedó preso. La denunciante de Maciel está intentando que la Corte Suprema revea su caso, porque a Maciel lo sobreseyeron en la justicia. Y uno dice, ¿por qué lo sobreseyeron a Maciel? Que era comisario ahí en Montecaseros, cerca de 9 de julio. Sí, a la misma altura, pero del lado del río Uruguay, Montecaseros, frontera con Uruguay. ¿Por qué lo sobreseyeron? Porque era un comisario del poder, uno puede decir. Y también hay que preguntar si los primeros días del caso Loan, todos los que bajaron ahí, a 9 de julio, ¿no sabían quién era Maciel? ¿No hablaron con él? Pero sigamos con la prehistoria de Maciel. Hay causa judicial, ¿no? O sea, esto que yo les conté de Dayana Jardín es una causa judicial. Les voy a contar otra causa judicial, que por supuesto también fue cajoneada. El intendente de Montecaseros, en aquel momento, tenía un problema con unos empleados de su campo. Gente molesta, que le pedía, que no lo tuviera en negro, que los tenía trabajando muchas horas, que casi los tenía esclavizados. ¿Saben cómo resolvió el problema? Fue el comisario Maciel y lo sacó poco menos que a patadas en el orto. ¿Sí? Así fue. El intendente ese de Montecaseros, ¿sí?, es el actual ministro de Planificación del gobierno de Gustavo Valdés. Se llama Miguel Olivieri. Entonces, el comisario Maciel había hecho buenos servicios para el quien era intendente de Montecaseros, llamado Miguel Olivieri, y ese muchacho, Miguel Olivieri, hoy por hoy es ministro de Planificación. Varios, incluso el ministro de Seguridad, bajaron en su momento ahí, a 9 de julio, cuando estaba la búsqueda de Loan, bajaron funcionarios, bajaron comisarios, bajó la plana mayor de la policía, todos a ver cómo era el operativo de rastreo, y no se dieron cuenta que era un show dirigido por este hombre y que ahora está preso por encubrimiento. No se dieron cuenta que era un show, los tipos en boxer, pegándole con el palo al fondo de la laguna, si decían que lo podían haber comido un yacaré, esta imagen ridícula. ¿No se dieron cuenta? ¿O era todo parte del show para distraer, para mostrar acción por la presión de los medios nacionales? ¿No están acostumbrados a lidiar con periodistas que vienen de afuera y preguntan porque no les tienen miedo? Ahora quiero que escuchen un fragmento de un canal de YouTube de Corrientes que cuenta qué pasa o qué pasaba con los antecedentes del comisario Maciel. Escúchenlo. El comisario Maciel, antes de recalar el 9 de julio, estuvo implicado en un abuso sexual a una mujer policía oriunda de Curuzucuatiá, que era su subalterna. El episodio ocurrió en 2018 cuando ambos realizaban sus tareas en el PRIAR, Policía Rural, de Montecaseros. ¿Y cómo culminaría la historia? La joven policía separada de la fuerza y Maciel trasladado a 9 de julio. Hoy está preso, y muy complicado por la desaparición de Loan, tanto que plantó pruebas y entorpeció la investigación. Pero queda un dato más: quien denunció públicamente lo que pasó aquella vez en Montecaseros fue Griselda Blanco, la comunicadora que fue asesinada a golpes y estrangulada por el propietario de un turbio local nocturno, con cierta protección policial. Además, Blanco, pocas horas antes de su muerte, también había denunciado abusos sexuales de 2 hermanos que integraban la fuerza, teniendo como una de sus víctimas a una chica que sufre de hipoacusia. En casi la totalidad de los casos, los uniformados que aparecen relacionados a hechos ilícitos no pasan directamente a disponibilidad hasta que se le aclara su situación, sino que simplemente son premiados con cambio de destino. Bien.
Entonces, uno puede decir, qué cosa, ¿no? Los acusados de violar una subalterna, de denunciados en la prensa. Maciel era subcomisario cuando estaba en Montecaseros y echaba a patadas a los que molestaban al intendente. Y entonces, este año, lo ascendieron, lo trasladaron, como dice la nota de Noticias Taragüí, de ahí de Corrientes, lo ascendieron y lo trasladaron a 9 de julio. Entonces ahí aterrizó Maciel como comisario en 9 de julio. Rápidamente, en cuestión de meses, ya había cantidad de suboficiales denunciándolo por maltrato. No importa, hicieron oídos sordos. Maciel seguía, hasta que pasó lo de Loan y ahora está preso, acusado de encubrimiento. Pero si esto pasa con Maciel, fíjense cómo las cosas son al revés cuando alguien hace lo correcto. Les voy a contar el caso de una fiscal, también, para que vean de qué hablamos cuando hablamos de feudo. La fiscal se llama Tabacci, Anaí Tabacci. Esta fiscal descubrió una red de pedofilia. ¿Sí? La red de pedofilia, increíble, imagínense el escándalo que esto hubiera sido si hubiera sucedido en Buenos Aires. Estaba dirigida por un juez. En las localidades pequeñas, esto sucedió en Santo Tomé, en las localidades pequeñas los jueces tienen todos los fueros, tienen el fuero comercial, civil, pero también era juez de menores. El juez se llamaba Walter Turraca. ¿Sí? Walter Turraca, 60 años. La fiscal instruyó la causa y descubrió que este juez, multijuez, pero también juez de menores, que tenía a su cargo un hogar donde iban menores vulnerables, violaba a los menores vulnerables. Y esto era una red de pedofilia que integraban todas las fuerzas vivas, los señores prestigiosos de la localidad. Ahí tienen. La fiscal pidió 45 años de prisión para este juez, Walter Turraca. Quedó condenado a 28 años de prisión, con sentencia confirmada por la Cámara. Pero había una red, digo, no era el único el juez Turraca. Participaban el cura del pueblo, que ya murió, un profesor y, cuando no, un policía. Pero hasta ahí la fiscal hizo bien su trabajo, entonces uno puede decir, bueno, che, no es un feudo. No es que protegen a los tipos poderosos. ¿Saben qué pasó con la fiscal? La acusaron de abuso de autoridad por haber reclamado que le pagaran un alquiler y le devolvieran unos muebles. Y no solo la echaron como fiscal, sino que la condenaron por abuso de autoridad a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso. Entonces vean la comparación. Al comisario acusado de violar a una mujer, lo protegen y lo trasladan y no pasa nada. Y la periodista, casualidad o no, la periodista que lo denunciaba termina muerta. En cambio, a la fiscal que hace lo correcto, que desbarata una red de protección, una red de pedofilia, protegida de alguna manera, porque el único condenado termina siendo el juez, a esa rápidamente la empiezan a hostigar hasta que la destituyen. ¿De qué se trata cuando hablamos de un feudo? Cuando interviene la política sobre la justicia. Y lo que vimos ayer con la intervención del gobernador Valdés, que sacó un tuit el sábado a la noche, el viernes a la noche, como diciendo, bueno, ahora se viene casi festejando, ahí lo tienen. Laudelina declaró ante la Fiscalía General, como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho. Dio en otro de los tuits, dijo que venía la verdad. Se ha dado un gran paso hacia la resolución en el caso Loan. Sin embargo, cuando uno ve qué fue lo que pasó, no fue a declarar en una fiscalía federal. Si era verdad esto, lo hubiera llevado a la justicia federal. No, se apuraron, abrieron la fiscalía de noche para que declare Laudelina. La tienen escondida en un hotel en la provincia de Corrientes. Este testimonio hace zafar a algunos y carga con un delito menor sobre Pérez y Cailiaba. Pero Loan no aparece, ni vivo ni muerto.
Lo interesante también es que el abogado de Laudelina y también de Antonio Benítez, que dicho sea de paso, ¿no habrá alguna conexión entre Maciel, el comisario Maciel, que se dedicaba a los delitos rurales, y Benítez, cuya única entrada en la policía tenía que ver con navigiato, vale decir, con robo de ganado? No se conocerán de ahí, no habrá una conexión entre ellos. Bueno, aquí tienen el abogado de Laudelina, que es un amigo de Valdés. Entonces, el abogado amigo de Valdés es el defensor de Benítez, había sido además interventor en un registro automotor, ¿sí? El abogado de Valdés es amigo, el abogado de Laudelina es amigo de Valdés y es el que la lleva a declarar a una fiscalía abierta especialmente. A ver, en las provincias no abren las fiscalías a las 3 de la mañana, un sábado, para tomar una declaración. No sucede. En todo caso, Laudelina tenía que haber ido a declarar en la justicia federal, donde le hubieran preguntado en serio con todos los elementos que tiene la causa, no la hubieran escuchado como quien escucha llover y tomaron nota de todo lo que dice. Y después esto fue amplificado por la provincia. ¿A dónde quieren ir con esto? ¿Es una maniobra de encubrimiento? Bueno, se verá. Pero la interferencia de la policía, el papelón que hizo la policía, que hicieron los fiscales al mal investigar el caso Loan, habla más bien de la lógica de un feudo que el de la lógica de una provincia con instituciones respetables. Bienvenidos. Esto es GPS.